Bien, amigos, tenemos ya hoy jueves, Jueves 30 de enero. al licenciado Andrés Terrero, a Carlos Alonso. Quería decir algo con respecto al desenvolvimiento del día a día de la revista, porque la revista, como hemos dicho, deja de ser un programa de televisión como debe de ser y ha cambiado a una especie de día a día en la que mucha gente se siente parte porque, como dice el dicho, el hombre es un animal de costumbre. Cuando usted se acostumbra a una cosa, es muy difícil. Inclusive, sobre eso se ha escrito mucho. Aquí tenemos que Jackie Núñez, que tenía mucho talento, terminó poniéndole al show del mediodía la costumbre. ¿Por qué? Porque es que hay cosas que el hombre lo hace automáticamente. Y hay otra cosa, la mayoría de los actos del hombre son rutina y costumbre. Entonces la gente nos señala cosas. Tengo algunas cosas que señalar. Primero, las personas notan que me corrigió Carlos Alonso, que es un profesional de la dicción, que no es lo mismo afonía que disfonía. Afonía es que usted no puede hablar. Disfonía es cuando tiene problemas de que lo que sale, los sonidos que salen de su boca no son adecuados. No son adecuados. O sea, no está uno en las plenas facultades de poder comunicar correctamente. Otra cosa, usted tiene, eso es con respecto a, y eso hace que muchas personas que son parte de esta costumbre nos llamen y nos hacen muchísimas sugerencias. Nos recetan medicinas naturales, nos recomiendan médicos otorrinos. Entonces queríamos decir una cosa, nosotros no somos, primero no estamos ejerciendo hace mucho, y segundo, no somos otorrinos, que es la especialidad que atiende la nariz, la garganta y los oídos. Una de las enfermedades más comunes que atienden los otorrinos son las amígdalas y la sinusitis. Es una inflamación de la pared de los senos nasales y frontales, son unos agujeros que uno tiene alrededor de la nariz, y a veces hay infección. Hay dos tratamientos, o tratamiento lento, que a veces se hace crónico, o cirugía. Nosotros queremos decirle a nuestros amigos de la costumbre que estamos bien atendidos por quizá uno de los mejores, si no el mejor otorrino de aquí. Y él nos planteó la situación. O tú te operas o tienes un tratamiento que sabes que va a ser largo y que puede ser que si no haces lo que se te indica, pues puede empeorar. En esa situación está. No me voy a operar y les pido excusa porque esa sinusitis seguirá afectando la garganta porque afecta a todo el sistema. Así es que agradecemos todos los consejos y recomendaciones que nos hacen nuestros amigos de siempre. Por otra parte, nos señalan algo que le vamos a contar. Si ustedes revisan la historia y el rating de los programas de televisión, se va a dar cuenta que hay grandes productores, grandes entrevistadores, pero usted no ve muchos locutores de noticias destacados. Fulano es el mejor noticiero. ¿Por qué? Porque a los que estudian
esa especialidad de locutor de noticias de televisión, le enseñan una serie de normas que chocan con cualquier talento o chocan con cualquier posibilidad de destacarse. El locutor de televisión de noticias tiene que tener, primero, no expresar sentimientos cuando lee una noticia. No expresar que es partidario ni opuesto a lo que está leyendo. Sencillamente, emitir la información de una forma neutra, y además se ha incluido algo que le ha hecho daño un poquito a las noticias y al público, y es que debido a la cantidad de información que en el mundo hay, están trabajando un poquito a una mayor velocidad de lo normal. Es decir, el locutor de noticias no es que sea atropellante, es que tiene que ser un poquito más rápido si quiere cubrir más información. Entonces eso hace que a veces usted no ha terminado de pensar en lo que oyó e inmediatamente viene la próxima información. Yo he dicho un juicio de valores. Yo quiero que Carlos, que tiene una condición, primero, Carlos Alonso, con esa cara que ustedes le ven, ya tiene 30 años en los medios. Él comenzó en los 90. Siendo locutor que comenzó, se hizo además periodista y conoce las dos éticas. Yo quiero que eso que acabamos de decir, él nos lo confirme, en que cuando él habla aquí, primero, a Carlos no le interesa personalmente fijar posiciones políticas, porque no le interesa, porque él no vive de la política, ni está buscando un empleo, ni un picoteo, nada de eso. Él tiene su trabajo aquí y punto. Y además, él no está ejerciendo su profesión de periodista, excepto algunos pequeños comentarios que él nos ayuda con ellos. Pero en términos generales, yo quiero que él le diga a los que nos han dicho que Carlos Alonso a veces le da lectura a informaciones, sobre todo en la parte que le toca a él, que es la primera hora de este programa, que nos diga, ¿es así o hay que corregirme mucho? Es como usted dice, doctor, y confirmo precisamente, bueno, lo primero es que uno se hace periodista porque uno realmente veía cómo venían los requerimientos del mercado, en el cual no era suficiente solamente que una persona supiera leer frente a una cámara para permanecer en los medios, sino que también tenía que comenzar a dominar lo que era el resto del esquema de producción de informaciones. Pero fueron muchas las veces en que tanto quien les habla como otras personas les escucharon de sus directores: no editorialices. ¿Qué es editorializar? Precisamente darle un giro a la presentación de manera que pareciera que se está fijando la posición de un medio en cuanto a la información que se está sirviendo. Pero eso que se llama editorializar puede ser hasta un gesto con la cara, con una mano o como sea, presentando una información de aprobación, de desaprobación, de disgusto o de agrado. Y aún así, usted puede saber que una gente que le está presentando una información tiene sus sentimientos, pero debe siempre poner por encima los intereses de la empresa antes que lo que son sus propias formas de querer expresar o decir lo que siente en cuanto a las cosas que presenta, doctor. Así son las cosas. Bien. Por otra parte, queremos aclarar algunos mensajes que hemos recibido de un acto que se llevó a cabo ayer entre unos amigos en un hotel de la capital. Queremos decir que esa reunión de amigos no es ni una celebración, o no fue ni una celebración ni un homenaje. Es un recordatorio de algo
que 2 o 3 amigos decidieron que nos reunamos para conversar sobre, y aprovechando que este año nosotros tenemos 40 años en televisión. En los medios tenemos un poquito más. Y quiero decir que eso no fue una fiesta de celebración en que todo el que estaba ahí era el que tenía que estar, ni que los que faltaron debieron de estar. No, esa es algo que a veces se usa mucho en esta época, y es que, por ejemplo, los que nos graduamos en el año 64 de médicos, a veces tenemos una reunión cuando tenemos 5 años, 10 años, 20 años, para tener conversación. Lo mismo ocurre también con los graduados de los que estábamos en la Normal o en la Salle o algo así. Y a veces, por ejemplo, la gente que vivió una generación en Villa Altagracia y que dice, caramba, pero siendo una población tan pequeña, produjo tantos profesionales, tantas personas que han incidido en todas las otras personas. Y eso de ayer no fue, como algunos dicen, ni un reconocimiento, fue aprovechar una fecha y que por razones de relaciones, pues nos juntamos 20 o 30 personas amigas a conversar y 3 hablamos. Habló el obispo de Higüey, pero no habló como pastor de la iglesia ni como obispo de la diócesis de la Altagracia. Habló como un amigo. Habló Aníbal de Castro, un ícono de la televisión, del periodismo dominicano, y después se le suma a ese grupo de personas que son destacados en aquellas cosas que se han dedicado. Fue un periodista perteneciente a la generación que sustituyó a los líderes de la comunicación con la grandeza que lo hicieron. Aníbal, Virgilio Alcántara, Cuchito Álvarez, Radamés Gómez Pepín y mucha gente, que Víctor Grimaldi, Adriano. Entonces, eso es un conversatorio entre estas personas. ¿Qué pasa? Que por razones de amistad estaba un expresidente y la actual vicepresidenta. Están mis 2 amigos de Santiago, que son Felito García y Manuel Estrella. Entonces eso trae como consecuencia que ellos, por cortesía, como son dueños del Caribe, porque entonces estaba el dueño del Caribe y el dueño del Listín, que es Manuel Corripio. Entonces eso cambia un poquito el que se piense que era una gran fiesta. No, es una reunión de amigos en la que más adelante, en razón de lo que se dijo, nosotros no tiene que ser hoy. Vamos a dar a conocer las 3 exposiciones, las 3 palabras que se dijeron ahí y que nos pueden servir para las generaciones futuras, porque eso fue lo que se hizo. Se hizo un reconocimiento a lo que pasó, que hay que reconocer que nos fue bien, ¿verdad? Si tú tomas en cuenta el tamaño, la población, el área geográfica y la economía dominicana, y la mides y la compara con los otros, nos fue muy bien. Ahora, si tú quieres comparar República Dominicana
con Estados Unidos de América, con Brasil o con Japón, eso es otra cosa. Pero por mucho nos fue bien. Y sobre todo coincidimos en la preocupación por el futuro. En eso se basó el conversatorio. Queríamos decir eso y mientras tanto las cosas siguen ocurriendo. Hay dos comentarios que se hicieron en el día de ayer y de hoy en el periódico El Caribe, que por las razones que dijo Carlos, no se detallaron o no se leyeron con un espíritu analítico, sino con un espíritu de lectura. Decía, soldados de fortuna. Soldados de fortuna es lo que se conoce como... mercenarios. Es el mercenario. Es aquella persona que se dedica a pelear en guerras por dinero, por paga. Y generalmente son personas que han pasado por ejércitos regulares y han quedado como veteranos o desempleados o les gustaba el trabajo de matar. Y ya tienen es una forma de vivir. Ahí usted encuentra en todas las ideologías han existido los mercenarios. A veces me preguntan cuando dan detalles de las invasiones que hemos tenido aquí, que no son invasiones, así le decía Trujillo, incursiones patrióticas como son el Luperón, 14 de junio, las Manaclas y Caracoles. Nos preguntan, cuando se menciona un extranjero, ¿era un amigo solidario o era un soldado de fortuna? En el caso de nosotros, las cuatro, todo el mundo era solidaridad y era recíproca, porque a veces también dominicanos sirvieron a otras causas. Fue el caso del general Ramírez Alcántara, que ayudó a Guatemala, y el caso de Pichirilo, que fue que condujo el barco que llevó a Fidel Castro a Cuba a luchar contra el régimen de Batista. Soldado de fortuna. Estamos viviendo con total normalidad la contratación de empresas que tienen su propio ejército privado. No se trata de guachimanes. Y que están disponibles para el mejor postor, para el que le pague. El servicio de seguridad ha crecido en zonas conflictivas como el Sudán, en África. En Rusia le envía al grupo Wagner, que ha sido clave en diversas operaciones del Kremlin, pese a no tener legitimidad. Es una organización que no es legítima, es paralela. Estas empresas, que son unos negocios, son contratadas para que el que requiera servicio de seguridad en instalaciones críticas, como bancos, estaciones nucleares, aeropuertos y prisiones, han participado también como escuadrón en la guerra de Irak y Afganistán. Y hasta los contratan para proteger embajadas y personal diplomático estadounidense. Eso también ha sido producto de que inicialmente muchas instituciones del Estado no disponían de la cantidad de seguridad y de personal para cuidar instituciones del Estado. Por eso ustedes ven que a veces el Banco Central tiene su seguridad privada, aunque quizás el jefe sea
un militar. A veces el Consejo Estatal del Azúcar, que es del Estado, no tenía asignada la primera brigada del ejército, sino que contratan compañías de seguridad. Eso se ha ido derivando con aquello. Por ejemplo, hoy nosotros estamos viviendo una situación que a veces preocupa. Con la loquera esa de que tenemos que cumplir con los que colaboraron en la campaña. Ahora se está esperando cambios para cumplir con aquello que no se pudo cumplir en el primer periodo. Entonces, le llevan al presidente, mira, fulano tiene 3 años en ese sitio. Nosotros queremos ese sitio. Este tiene 2 años en ese sitio. Entonces se usan diferentes argumentos. Uno, tal sitio está mal atendido y tiene la opinión pública en contra. Entonces, le llevan el cargo. En el correo hay un buen sueldo y nos conviene. Sí, pero resulta que en el correo, después que se solucionó el primer año una crisis que hubo, la persona que designaron ahí, que está en los últimos 2 años, ha desempeñado el cargo satisfactoriamente y no se debe inventar, porque hay un viejo adagio que dice que lo bueno no se cambia. Entonces, eso choca con los intereses políticos. No, va a haber cambio, pero ¿va a haber cambio de qué? ¿De lo que tú quieres, de lo que te conviene o de lo que le conviene al país? Porque ¿a quién se le ocurre hablar de cambio del presidente si la mayoría votó por él? ¿A quién se le ocurre hablar de media docena de funcionarios, que no lo quiero decir porque siempre se le quedan 2 o 3 a uno, de cambios? Entonces, hay mercenarios de la política, eso es lo que queremos decir. Hay gente que anda detrás de cargo porque anda detrás del sueldo y porque es que un empleado público tiene tantas ventajas sobre un empleado privado que no se puede comparar. Pero hay mercenarios de la política que no les importa. La de hoy tiene que ver con Colombia, Catatumbo. Es un territorio de más de 4.800 kilómetros cuadrados. Está en Colombia, donde predominan agua, petróleo y carbón. Es decir, tiene recursos naturales valiosos. En medio de la selva, por eso es el lugar ideal de guerrilleros, de mafiosos, de contrabandistas, que aprovechan el abandono estatal y han sembrado cientos de hectáreas. Quiero decir que en Colombia se llevó a cabo un fenómeno difícil, pero para los que conocen los detalles es explicable. Y es que en esas zonas coincidieron personas que se dedicaron a luchar por ideales para cambiar el sistema político, como el caso de Marulanda. Y también se coincidieron con personas que se dedicaron a actos ilegales, contrabando, drogas, y declararon, había 2 Colombias, una estatal y otra no controlada o controlada por eso, pero entonces coincidieron esos sectores al punto de que en algún momento la convivencia se hizo común. Y ahí fue que se comenzaron a hacer acusaciones a los revolucionarios de que eran narcotraficantes.
porque en efecto, algunos narcotraficantes se convirtieron en revolucionarios, pero también pasó al revés, por una razón. Convivían y ellos no podían tener si tenían una guerra con el sistema, no podían tener una guerra entre sí. Y había una tercera área, que era el área de contrabando de mercancía. Drogas, revolución y mercancía. Nosotros llegamos a conocer a un dominicano que trasegaba alcohol de Colombia a Venezuela y contaba que cuando era detenido por las fuerzas regulares en lugares fronterizos, se paraba a alguien en el camión y le decía a los guardias, una cosa, aquí hay un contrabando, ¿qué ustedes quieren? ¿Dinero o tiros? Y entonces ahí se decidía el destino de si lo dejaban pasar o no. Eso es lo que en días pasados se preparó un mapa del Caribe que, según el mapa, muestra cómo el narcotráfico instalado en Catacumbo envía drogas de Haití y República Dominicana a Estados Unidos. Parece ser que la visita de Petros es y fue la razón de que él fuera a Jacmel, porque ahí es que desembarca. Queremos también decir algo, y es que se puso de manifiesto que independientemente de que el imperialismo yanqui, la oligarquía criolla y el discurso, todo eso está bien, pero hay una realidad. Estados Unidos es el líder en esta zona y justamente se está llevando a cabo un proceso en el que Estados Unidos no quiere que la economía de Latinoamérica y de América completa caiga en manos de China. Y se están haciendo dos cosas, o se pelea, o se prohíbe, o se negocia. Y en ese proceso se está, en el proceso de negociación. Nosotros tenemos algo que decir sobre ese gran problema que surgió anteayer en Colombia y que quien tuvo que resolverlo fue un expresidente de derecha.